Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes les damos la más cordial bienvenida y siempre nos alegra darles el doble de bienvenida a aquellos que se integran a nuestros inicios de mes. Este mes de marzo lo vamos a dedicar a conversar, a profundizar sobre un gran tema, que es educación para la paz. Qué importante en los tiempos convulsos que vivimos, en estos todavía aplicación de estrategias de guerra, de violencia, de confrontaciones, hablar y además encontrar algunas estrategias y soluciones que tienen que ver con la educación para la paz. Y hoy vamos a comenzar con otro gran tema que es la convivencia sana. Esta manera en la cual las maestras, los maestros, podemos verdaderamente ir ayudando desde nuestros espacios, desde las escuelas, desde los vínculos que se establecen en las instituciones educativas, ayudar a los niños a identificar que hay otras maneras de vivir, que hay otras maneras de vincularnos, que hay otras maneras de hablar, de dialogar, de llegar a acuerdos. Porque los niños, los jóvenes, las niñas son muy capaces de darse cuenta cuando hay una serie de prácticas y de estrategias distintas a las mejor a las que ven en la televisión o las que ven en casa o las que ven en su colonia. Y entonces la escuela se vuelve ese gran espacio social para ayudar a los niños a reconocer al otro, a ver que hay otro tipo de visiones, que aprendan a tomar acuerdos, a trabajar en equipo, a ver las capacidades que todos y cada uno de nosotros y ponerlas en común. Son parte de las estrategias que las escuelas tenemos que impulsar. Y hoy tenemos con nosotros a la doctora Úrsula Zurita Rivera, mismo que agradezco muchísimo, porque además ella, déjenme presentarla, es socióloga, maestra en sociología política y doctora en ciencia política. Esto todo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de tiempo completo en Flaxo, esto desde el año 2004, pero ha sido profesora de otras universidades, como la Universidad La Salle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la misma Universidad Nacional Pedagógica y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia, pero además también ha sido investigadora visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos en Boston University. Además, ha realizado diversas estadías y trabajos de investigación y muy destacado su participación como integrante y consejera ciudadana del Consejo de Evaluación y Desarrollo Social, integrante del Comité Técnico Especializado en Evaluación de la Oferta Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Ha colaborado como consejera en el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. También ha sido socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es colaboradora de la Red de Mujeres Unidas por la Educación e integrante y fundadora de la Red Nacional de Paz de la Educación Superior de la NUYES y del Grupo Regional de Investigación de Flaxo sobre Juventudes de América Latina y el Caribe. Y por supuesto forma parte del grupo de trabajo
qué desarrollo, diálogo académico y política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre muchas otras cosas, y además destacadas publicaciones. Doctora Úrsula, siempre es un gusto tenerla en este espacio y le escuchamos sobre las aportaciones que hoy tiene que darnos sobre la convivencia sana, sobre todo que usted le ha dado seguimiento a muchos de estos programas. Maestros y maestras, no olviden decirnos en el chat de qué entidad nos acompañan y por supuesto usarlo también para comentarios, preguntas mismas que se las haremos a la doctora al final de su presentación. Doctora Úrsula, el micrófono es de usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es de verdad un placer estar aquí de nuevo con mi querida Patti Ganem, a quien conozco desde hace muchísimos años, y he tenido la suerte, el privilegio de poder acompañarnos en estos años que han sido como muy intensos en muchos sentidos, pero sobre todo yo quisiera rescatar y destacar los esfuerzos que se han hecho por revertir digamos, la situación en la que nos vivimos, en la que nos encontramos en este país, en este mundo, ¿no? En las escuelas, en nuestras familias, en nuestros contextos sociales y desde luego en nuestras instituciones donde laboramos, ¿no? Creo definitivamente que hablar de la convivencia es siempre pertinente, siempre es conveniente, es muy oportuno y es como una llamada de atención en muchos sentidos, precisamente por lo que decía Patti, ¿no? La manera en que nos relacionamos con las otras personas siempre es un reto, ¿no? Es un reto cotidiano y cuando una institución o una comunidad se plantea enfrentar este reto de manera ordenada, sistemática, organizada, pues el reto es mayor, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo les voy a abordar, lo que voy a comentar aquí, tiene que ver con cómo en nuestro país y en muchos otros de nuestra región, el tema de la convivencia se ha vuelto muy relevante conforme han ocurrido muchas cuestiones, algunas muy positivas para nuestras escuelas donde laboramos en cualquier nivel educativo que éste sea. Por ejemplo, cuando pensamos en mejorar la calidad, en fortalecer la equidad, en comprometerse seriamente con principios democráticos, pero llevados a otros terrenos como los escolares, a propósito de la igualdad, de la inclusión, de la participación, del respeto y también de la oportunidad que tenemos todos los días y en todo momento de convivir en contextos cada vez más diversos. Y eso implica un desafío permanente porque cada vez nos damos cuenta que somos más distintos y eso pues en principio también nos iguala, nos hace muy parecidos. Algunos no somos, algunas personas quizás no somos tan cercanas en cuestiones de cultura, en cuestiones de idioma, en cuestiones ya no digamos socioeconómicas o educativas. Sin embargo, cualquier persona en todo momento es una oportunidad para asomarnos a universos, a realidades que pueden en principio estar muy lejanas a las nuestras, pero que todas ellas nos brindan oportunidades de aprender y de aprender en estos contextos cada vez más diversos. En ese sentido, creo que agradezco desde luego esta oportunidad de conversar con todas y todos ustedes porque es una oportunidad para intercambiar estos retos que tenemos. Algunas veces no somos tan conscientes o no los tenemos tan claro, pero creo que la interacción entre las personas también nos ayuda a irlos identificando, inclusive a irlos nombrando, a irlos pensando y encontrando esos caminos que podemos construir día tras día para que nuestra
vida, para que nuestro paso en este planeta, ya sea, como les digo, en las familias, en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en las ciudades que habitamos, pues también deje algo de nosotros, ¿no? En ese sentido, bueno, pues les agradezco esta oportunidad. La idea es que podamos aquí reflexionar un poco al respecto, ¿no? Y desde luego, pues, eh, como lo haré en todo momento, le agradezco siempre a Patti esta oportunidad que me da, ¿no? Creo que hay muchas preguntas que nos planteamos cuando nosotros pensamos en la convivencia, ¿no? Quienes tenemos o tienen más años en comunidades escolares como espacios de trabajo, yo creo que para no pocas personas la pregunta ha sido, ¿por qué hablar ahora de convivencia y qué relevancia tiene, ¿no? Definitivamente la convivencia, si pensamos como un objeto de estudio, como un objeto de análisis, de reflexión desde las ciencias sociales, las humanidades, pero también como un objeto para intervenir y para modificar lo que ocurre en particular en una institución educativa, es un cambio que relativamente ha sido reciente, ¿no? Comentaba hace un momento, Patti, que yo pertenezco, por ejemplo, al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y en particular a un área temática que lleva por nombre Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas. Y esta asociación civil nos convoca a personas que hacemos investigación educativa y hemos podido advertir cómo en estas últimas 2 décadas el tema de la convivencia ha tenido un lugar cada vez más relevante o central en la agenda de investigación, pero también en la agenda de intervención o en la agenda, digamos, de política, de toma de decisiones desde los niveles más altos de un sistema educativo hasta un objeto de intervención por las propias comunidades escolares y los distintos integrantes que las constituyen, ¿no? Y creo que esta relevancia adquirida en estas 2 últimas décadas también muestra cómo ha en cierto momento desplazado otros temas muy cercanos a ella, y ahora les diré por qué. Por ejemplo, respecto a la violencia, ¿no? En las escuelas, a las distintas expresiones de violencia, o inclusive a un tema que ha tenido una presencia muy importante en la reflexión pedagógica, en la reflexión educativa desde décadas y siglos remotos, que es el tema de la disciplina, ¿no? Hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, si ha habido un amplio, digamos, tipos de intervención en las escuelas para prevenir, atender, eliminar y eventualmente sancionar diversas expresiones de violencias que ocurren ahí, pero cuando nosotros pensamos desde una perspectiva más amplia, no basta con prevenir la violencia, que no es una tarea, como todas y todos sabemos, sencilla, pero es algo insuficiente cuando queremos fortalecer una comunidad escolar, cuando queremos que una comunidad escolar sea respetuosa, sea muy, digamos, comprometida con la inclusión, con la participación, con el respeto y valoración, por ejemplo, de la diversidad, ¿no? Entonces, y la disciplina, aunque ha tenido un lugar, digamos, no secundario, pero quizás los reflectores han estado puestos en violencia y convivencia, ¿no? La disciplina también sabemos que es un eje central en la vida de una institución educativa de cualquier nivel, ¿no? Pero si nos centramos en la convivencia y si partimos de este reconocimiento que se ha hecho a la luz de las múltiples investigaciones y estudios que han
circulado no solo en nuestro país y tampoco en nuestra región, sino en buena parte del mundo, podemos partir de la idea de que es un campo de estudio y de intervención muy importante en las relaciones sociales que se conforman día tras día en las escuelas, ¿no? Y que tiene desde luego un enorme impacto en los aprendizajes y también en países como los nuestros en las demandas sociales por tener entornos pacíficos, por tener entornos seguros, donde la integridad de las personas y los colectivos estén bien afianzados, ¿no? ¿Cómo construir una convivencia pacífica, respetuosa? Pues esa es la pregunta que nos hacemos muchas personas y nos las hacemos de manera recurrente porque día tras día podemos advertir también que las sociedades son cada vez más complejas, ¿no? Y nosotros lo podemos ver día tras día en detalles muy visibles, otros no tan visibles porque han pasado históricamente desapercibidos. Por ejemplo, a propósito para algunos de la insuficiencia de seguir pensando una sociedad integrada por hombres y mujeres, ¿no? Cuando hay otro tipo de identidades y de preferencias, o cuando vemos que nuestras sociedades son multiculturales, que los procesos migratorios ocurridos por diversas razones hacen que en nuestras escuelas haya presencia de estudiantes, de familias que vienen de otras culturas, de otros países, que tienen inclusive otros idiomas, otras prácticas sociales, ¿no? Otros gustos gastronómicos. Y poco a poco podemos ver cómo nuestras sociedades son distintas, ¿no? Además, hay reclamos o exigencias, demandas de reconocimiento de identidades colectivas o de grupos poblacionales que antes pues se asumía que se sumaban a esa aparente homogeneidad demográfica, ¿no? Por ejemplo, en México y en nuestra región, la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles o de los europeos a nuestra región, pues sí generó en los 90 todo un replanteamiento de las demandas que grupos indígenas y pueblos, comunidades nativas habían hecho desde tiempo atrás, pero que muchas de esas demandas no habían sido respondidas o atendidas. Y desde hace unos años, en México en particular, por ejemplo, ha habido también demandas por parte de grupos afromexicanos, ¿no? Reconocer a las poblaciones de origen africano en nuestro país también ha generado, digamos, replanteamientos sobre qué historias se enseñan en las escuelas, si podemos seguir hablando de culturas nacionales, de identidades nacionales, ¿no? Si podemos hablar de una historia compartida o de muchas historias, pero en esa coexistencia también ha habido, digamos, configuración de nuevas historias. Creo que podemos verlo, lo vivimos en las escuelas. Yo trabajo en una institución de posgrado y en instituciones de educación superior, pero eso se refleja en la vida diaria, ¿no? Desde el hecho de que hoy por hoy es necesario preguntar cómo queremos ser llamadas o llamados y no basta, no es suficiente por muchas razones el nombre que aparece en un documento identitario oficial, como puede ser un acta de nacimiento o una credencial para votar, como ocurre con las personas que tienen más de 18 años, ¿no? Y eso que antes era, digamos, una situación inédita en las escuelas, hoy por hoy va siendo cada vez una práctica ya más institucionalizada o podríamos decir más internalizada, ¿no?
Entonces, definitivamente las escuelas como instituciones que tienen una tarea social muy importante, pues no se han quedado al margen de cómo responder a esa diversidad. Y para quienes han hecho investigaciones multidisciplinarias, inter o transdisciplinarias, hoy por hoy no podemos negar esa diversidad, a menos que queramos tener una convivencia pues muy ríspida, una convivencia que puede ser conflictiva y que puede estar al borde del colapso, de la violencia de manera permanente, pero que también hemos tenido que aprender cómo ir integrando, reformulando este reconocimiento a la diversidad, a la diferencia en muchos sentidos, ¿no? México, quienes nos acompañan hoy en esta tarde de otras entidades, tenemos estados donde la población escolar en situación de retorno significa todo un reto para las escuelas porque pueden ser niñas, niños, adolescentes de origen mexicano, pero que nunca habían estado en México o que habían emigrado a edades muy pequeñas y no hablan español, no conocen su país, sus familias, sus culturas, etcétera, ¿no? Entonces, estos cambios nos hace inevitablemente mirar hacia la convivencia y cómo esta convivencia desde esta perspectiva tendría que ser una convivencia apegada a una cultura de paz, en tanto que sí la violencia sigue siendo un problema más o menos recurrente, más o menos grave, además tiene muchas cualidades que la hacen un fenómeno, digamos, muy desafiante porque está en proceso permanente de reconfiguración por muchas razones. Por ejemplo, a propósito del auge de la era digital y la extensión de las tecnologías de la información y la comunicación, la violencia se produce y reproduce en esas formas ya conocidas, investigadas, pero también hay muchas otras formas o expresiones de violencia que se han generado por el uso tecnológico, ¿no? Entonces, por eso, para quienes hacemos investigación sobre estos temas y para quienes toman decisiones sobre estos temas, pues claramente esta convivencia tiene que ser una convivencia como yo digo adjetivada, o muchos autores también lo señalan, es decir, una convivencia que sea pacífica, que sea respetuosa, que sea democrática, que sea inclusiva, que sea participativa, etcétera, porque convivencia en cierto sentido puede haber en un entorno no solamente muy severo, sino en un entorno muy autoritario. Pero el riesgo de estar siempre, digamos, al borde de no solo, insisto, de un conflicto, sino de una situación violenta, pues se tiene que evitar. Y además, porque como decía al principio, la investigación ha mostrado de manera muy reiterada y con muchas teorías, metodologías, técnicas, que en un entorno escolar donde hay una convivencia respetuosa, pacífica, participativa, etcétera, hay posibilidades de que el aprendizaje sea mayor y mejor. Y desde hace décadas nuestros sistemas educativos han estado con la encomienda, ¿no?, de mejorar la calidad, la equidad, la igualdad, la justicia en los ámbitos educativos. Entonces, quienes damos clase, yo creo que hemos tenido experiencia donde cuando el entorno escolar no es propio de una convivencia respetuosa, de una convivencia pacífica, etcétera, el aprendizaje se puede alcanzar, pero en un menor número de personas y en un entorno donde
la exclusión, el estigma, la discriminación y el racismo, la misoginia, el sexismo, el clasismo, pueden ser factores que se propaguen fácilmente y que incidan en que ese aprendizaje no ocurra. Entonces, bueno, sí, la convivencia tiene una relación con la violencia, pero creo que en México tenemos también ya muy bien documentado que si bien ha habido distintos programas y políticas para prevenir, atender, eliminar y, como decía, sancionar la violencia, eso ha sido insuficiente para generar una convivencia democrática, pacífica, etcétera, porque justamente el interés está puesto en esas expresiones de violencia que se producen y reproducen en la escuela, pero no se atiende el todo, se atiende una parte de la escuela, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las cuestiones que hemos visto y que hemos vivido muchas de las personas que estamos aquí, me atrevería a decirlo, porque en nuestras escuelas han circulado diferentes programas, diferentes proyectos que buscan impulsar esta prevención, atención y eliminación de la violencia, pero sin tener una relación con una estrategia más amplia relacionada con el impulso de una convivencia pacífica. De hecho, lo que en educación superior se ha visto en los últimos años y sobre todo después de este boom de acciones de protesta organizada en contra de las violencias que se viven, especialmente violencias con razón de género, es que se genera también contradictoria o paradójicamente expresiones y prácticas, valoraciones de rechazo a esas acciones de prevención, porque hay otros colectivos, otro tipo de personas que se sienten o bien, digamos, eh, potencialmente culpados o señalados por cometer actos con violencias de género, pero se generan muchas emociones para quienes hacen investigación desde estas teorías del giro afectivo, que lejos de propiciar una convivencia pacífica, vuelven una convivencia mucho más ruda, ¿no? Potencialmente más violenta, porque segmenta, confronta a personas y a grupos. De hecho, hay algunas teorías o personas que consideran que justamente estas nuevas expresiones e identidades asociadas con los llamados célibes involuntarios o incels, tiene que ver con esta como respuesta por parte de cierto tipo de hombres heterosexuales de edades, ya sabemos que varían, que al sentirse o creerse excluidos, asumen posturas mucho más radicales de rechazo a los demás, no solamente a las mujeres que consideran que no son ellos, los hombres como prototípicos, ¿no? Los populares, los atractivos por muchas razones para mujeres heterosexuales, y hay un rechazo a esas medidas y acciones que ellos consideran los excluyen y además no solamente los excluyen, sino los ponen en una, digamos, en un nivel de inferioridad donde sus derechos se ven, de acuerdo con sus opiniones, potencialmente agraviados, ¿no? Entonces, es un resultado totalmente contraproducente que hay que poner mucha atención. Ha habido investigaciones, en términos de investigaciones, pues muy creativas, muy originales, por lo que muestran en el sentido de el uso del espacio, cómo se va segmentando, se va jerarquizando, ¿no? Esas emociones que son muy importantes en la convivencia y que además desde el lado de la sociología, la filosofía, la antropología, ha habido como
resurgimiento de lo que se conoce como el giro afectivo, que es analizar el peso que tienen las emociones en la vida eh, social, ¿no? No solamente en las relaciones interpersonales, sino en todos aquellos espacios donde interactuamos con otras personas y se han generado emociones de rechazo, de oprobio, de, eh, de asco, ¿no? De odio, etcétera. Y entonces creo que con investigaciones de ese tipo se puede advertir cómo eh, hay acciones de distinto alcance, algunos son políticas, otros son programas, otros son proyectos piloto o acciones que se llevan en comunidades escolares que en el afán de prevenir, atender y sancionar la violencia, se vuelven acciones que potencialmente se viven como agresiones y como les digo, como amenazas a otras personas, a otros colectivos. En ese sentido, creo y creemos quienes hacemos investigación, o sea, no es un asunto mío, ¿no? Que es por eso pensar claramente qué hacemos cuando promovemos cierto tipo de convivencia, ¿no? Cómo nos escuchamos las personas, cómo nos encontramos, qué espacios de diálogo, de participación y de toma de decisiones emprendemos para que todas las personas que estén configurando, conformando una comunidad escolar, tengan una presencia ahí, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Con Patti hablábamos hace años de los consejos de participación social y de la relevancia que tenían como espacios de encuentro y de reflexión y de decisión sobre muchos otros temas, pero con el enorme valor que tenían al poder ser espacios donde diferentes integrantes de las comunidades escolares estaban ahí representadas, ¿no? O presentes. Entonces, creo que el tema de los célibes involuntarios, o incels, como se les abrevia en inglés, es un tema que nos llama la atención y muchas de estas otras identidades que surgen día tras día y que eso va a ser como una, una experiencia cotidiana en este siglo, porque de verdad, eh, quienes tenemos ya edades, ¿no? Avanzadas, podemos ver, pensar cómo era nuestro grupo en la primaria, cómo era nuestro grupo en la secundaria, cómo era en la universidad, ¿no? O cómo era nuestra comunidad escolar y definitivamente antes estas cuestiones no importaban, no las veíamos, no se hacían explícitas y hoy por hoy hay muchas de esas eh, cuestiones que nos hacen diferentes o afines que son cada vez más públicas. Por ejemplo, a propósito de la pandemia, el tema de la salud mental y de la salud socioemocional ha tenido, digamos, un repunte indiscutible en todo el mundo, pero hay trastornos, padecimientos, enfermedades, síndromes, problemas que antes se vivían en digamos, en lo privado, no se hacían públicos. Hoy por hoy hay instituciones educativas donde han tomado decisiones respecto a que ciertas de estas condiciones tienen que hacerse públicas. ¿Por qué? Pues porque hay medicamentos que afectan el rendimiento, porque hay medicamentos que provocan somnolencia o aparente distracción o que están en condiciones tales donde la interacción puede ser diferente de lo que se suele pensar como una interacción cotidiana general, ¿no? Entonces, hay muchos de esto, de lo privado que ha salido al espacio público y que definitivamente
afecta, y no quiero decirlo con esto en un tono negativo, sino que incide en cómo nos relacionamos con las demás personas. Si nuestra condición migratoria es ilegal en un país en principio, ¿no? Pues claro que se sabe en la escuela y eso también tiene repercusiones. Si nuestra situación migratoria es de una familia en retorno donde llegan niñas, niños a escuelas y no hablan español, o bien vienen de otros países, como ocurre en escuelas públicas del norte del país o del sur o del centro, o comen otras cosas, pues claro que afecta la manera en que interactuamos. Entonces, son retos que vivimos y que no podemos ignorarlos, ¿no? Y que en ese sentido vuelven pues nuestros tiempos realmente muy interesantes de cómo estamos reaccionando de forma individual o colectiva, porque definitivamente la convivencia sí alude a lo que en sociología estudiamos mucho, que es esta construcción de un mundo común, ¿no? Desde luego el lenguaje es vital para podernos entender, pero también podemos advertir que a veces, aunque usamos las mismas palabras, significan cosas muy diferentes, ¿no? Pero con todo, la convivencia escolar alude a este proceso interrelacional, ¿no? Es interpersonal, es colectiva y desde luego que está enmarcado por políticas y prácticas institucionalizadas. En el caso de las escuelas, pues en una cultura escolar y local con su propia historicidad. Esto lo señala Cecilia Fierro, que es una investigadora mexicana que ha trabajado desde hace muchos años el tema de la convivencia, y que quiere decir que la convivencia escolar es histórica, es cultural, ¿no? Esto que se nos hace muy común a muchos, ¿no? Se nos hizo común en los años 70, 80, por ejemplo, las escuelas mixtas. Hubo décadas donde era impensable que en una escuela estuvieran niños y niñas, ¿no? O era impensable que a la universidad fueran mujeres o que en ciertas carreras estuvieran mujeres. Bueno, la cuestión es que hoy en día aparentemente hay un marco legal que nos hace iguales a todas las personas en nuestro país y quienes llegan, y sin embargo hay ámbitos o niveles educativos donde la presencia de estudiantes indígenas es una excepción, o de estudiantes afromexicanos es una excepción. Ya no digamos estudiantes que tengan alguna discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante cuando pensamos en convivencia ver quiénes somos las personas que habitamos las escuelas, ¿no? ¿Qué características tenemos y quiénes no están y tendrían que estar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay quienes toman decisiones que formulan, diseñan políticas, programas para promover la inclusión, para promover la equidad, para promover la justicia, ¿no? Porque antes, en esa generalidad, estábamos cierto tipo de personas, pero había muchas minorías, y con minorías, como ya saben, no me refiero a cuestiones de números, minorías en términos de poder que no estaban en las escuelas, ¿no? Y esto, sin duda, les digo, quienes estamos en universidades o en posgrado, es excepcional tener un estudiante que no ve, excepcional tener un estudiante que es indígena y que sigue hablando su lengua y que ha llegado ahí y que puede, digamos, avanzar, ¿no? Son muy pocos, son porcentajes mínimos, y en ese sentido, esta convivencia, digamos, sustento y sustrato histórico y cultural
también está en constante replanteamiento, ¿no? Por eso estas demandas de grupos que han estado, de colectivos, de identidades que han estado eh, ajenas a la educación, a ejercer el derecho a la educación, hoy por hoy, pues no pueden ser demandas que queden como a la voluntad de ciertas personas. Entonces, bueno, creo que definitivamente es un tema que va a seguir, ¿no? Y que va a seguir, como les digo, no solo por el asunto de la violencia, no solo porque, que no es menor, insisto, es un asunto fundamental atenderlo porque la violencia cambia. Y cuando se decide una política, un programa, una legislación, ya hay otras formas de violencia que no están previstas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer investigación de forma permanente. Es un elemento esencial para fortalecer los aprendizajes, sin duda, sin duda. ¿Cómo fortalecemos el aprendizaje cuando las personas que damos clases no sabemos cómo darle clase a alguien que no ve? No tenemos los materiales, no tenemos la didáctica o la pedagogía para hacerlo en posgrado, en universidad, ¿no? O la institución, como se ha señalado en repetidas ocasiones, la inclusión no es solo una inclusión física, no es solo rampas y elevadores, es una inclusión al conocimiento y esos son retos tremendos. Sí, para favorecer desde las posibilidades que una institución educativa tiene de ser sociedades más pacíficas, más respetuosas, más seguras, pero evidentemente el papel de la escuela no es el papel de la policía o de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Es decir, se puede hacer mucho, claro que se puede hacer mucho, pero esa violencia social, el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, pues son fenómenos muy complejos que deben ser atendidos por muchos otros actores e instituciones, ¿no? Y como les decía, también por lo que reveló la pandemia, en el sentido de la relevancia que tiene la interacción entre las personas en todos los ámbitos y desde luego en el escolar. ¿Por qué? Porque quienes han investigado, por ejemplo, temas relacionados con juventudes o con estudiantes, ser estudiante no solamente es sentarte en un lugar y tomar clase o escuchar o aprender. Ser estudiante es convivir con otras personas, es habitar una institución, es circular en esa institución y hacer uso del acceso al conocimiento y a la cultura que te da una escuela, ¿no? Por eso es muy importante también promover esas acciones relacionadas con la cultura, el conocimiento, porque también eso nos hace ser comunidad. Entonces, creo que viviremos mucho de estos desafíos en este siglo. Ya llevamos un cuarto del siglo XXI. A mí me parece una cosa espectacular, ¿no? De lo rápido que se va el tiempo. Pero yo de verdad les invito a seguir siendo como sensibles, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes y a las personas con las que dialogo, digo, mis estudiantes los digo así con mucho cariño, no porque sean míos, pero por la oportunidad que me dan de conocer y de aprender, a desarrollar esa sensibilidad, ¿no? La vida cotidiana es muy intensa y se nos va el tiempo y bueno, ya estamos en marzo, tan rápido, pero abramos los ojos y abramos como esta sensibilidad a ver lo que son las escuelas y ver lo que pueden ser, ¿no? Son momentos difíciles por muchas razones, pero también tenemos la oportunidad de estar con estas generaciones que están todavía en las escuelas, a que a muchas de esas personas les ha costado llegar, que quisiéramos que estuvieran más
esos tipos de personas que no llegan, ¿no? Y que les digo, podemos verlo por nivel, podemos verlo por origen étnico, por edad, lo podemos ver por identidades y preferencias sexuales, por nacionalidad, por religión, pero eh, definitivamente creo que si están en la escuela y si estamos en la escuela es también porque estamos convencidas y convencidos de que la educación es un motor de cambio social inmenso, que tiene frutos, beneficios, no solamente a nivel individual o familiar, sino a nivel social. Entonces, pues yo quedo aquí con esta exposición porque podría seguir hablando mucho, ¿no? Pero también sé que tenemos el tiempo para escucharlas y escucharlos. Muchas gracias. Al contrario, Úrsula, de veras es un gusto escucharte, es un gusto los planteamientos que nos has hecho al respecto de la convivencia sana. Pero déjame decirte primero que nos acompañan maestros de Chiapas, de Tabasco, de Querétaro, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México y del Estado de México, por lo menos los que aquí nos han compartido de qué entidades nos acompañan. Y eso nos congratula mucho porque sabemos que en las manos, en el corazón, en el pensamiento de cada uno de los maestros que aquí nos acompañan, incluso ya hace presencia Guanajuato, es importante porque replican, ¿no? Algunas ideas, algunos de los comentarios. Pues, Úrsula, déjame decirte que nos ha retado a ver, a revisar la convivencia de lo diverso. ¿No? Y que a veces eso causa mucho miedo y el miedo a veces nos lleva a la agresión, a la violencia, al rechazo y que los maestros, las maestras tenemos que estar al tanto de si hay estos encuentros de lo diverso que retan a veces a tratar de defender o de confrontar. Al contrario, debemos ayudar a nuestros chicos, a nuestras chicas a nombrar esa diversidad, a identificar que son distintos, pero no por distintos son amenazantes. Al contrario, lo diverso siempre nos va a enriquecer. Nos hiciste pensar en que la convivencia sana implica que haya pacificidad, que haya participación, que haya colaboración, que haya democracia. Hiciste todo un listado de características que esa convivencia debe de tener para verdaderamente generar que ahí en ese espacio se puedan dar los aprendizajes, que es la tarea principal de la escuela, pero que hoy por hoy nos reta con que los vínculos, tú nos dices cómo ser estudiante, cómo ser maestro, cómo definirnos dentro del espacio de la escuela, pues nos lleva precisamente a pensar sobre todo esto. Nos ha señalado algo que para mí es importantísimo y que creo que los maestros, las maestras, los directores, los supervisores tenemos que considerar más. Lo que se ha hecho es bueno, lo que se ha hecho tiene buena intención, pero sigue siendo insuficiente para los retos de construir una escuela, construir los vínculos que ahí se dan, construir las maneras de intervenir, construir esos colectivos para poder observar lo que se está haciendo. Y claro que esos retos pues nos interpelan, nos convocan todos los días. También has hablado de que estemos muy atentos a las emociones que genera la diversidad. Esas emociones a veces de odio, de rechazo, de asco, de envidia, que a veces pueden estar ocultas, que pueden estar digamos, solapadas o disfrazadas y que justo ahí es donde tenemos que poner la atención. Nos has hablado de los espacios de encuentro de los colectivos, el consejo técnico, la asociación de padres, si siguen funcionando los consejos de participación, si hay juntas escolares.
esos espacios, cómo están verdaderamente invitando a la convivencia. Y hablaste de reacciones individuales y colectivas para la construcción de ese espacio común. Qué importante es ver qué habilidades individuales o qué habilidades individuales no tenemos para esa interrelación. Cómo habitamos la escuela, cómo nos comportamos siendo estudiantes o siendo directivos o siendo maestros, para que desde ahí podamos entender el espacio escolar y generar este ambiente sano, pacífico para el aprendizaje. Y terminas diciendo la educación como motor de cambio. Todo esto que hacen las maestras, los maestros, siempre será una gran apuesta para ir formando a estas nuevas generaciones y que la guerra no empiece en las diferencias, en lo personal, en las ideas, en lo diverso, sino que al contrario, sepamos aprovecharlo para esta diversidad que siempre enriquece. Pues, Úrsula, yo quiero agradecerte. Aquí ya hay de parte de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, agradecimiento por la plática. Siempre esto nos va a dejar ideas, nos va a ayudar a pensar. Y en este mes de Educación para la Paz, la doctora Úrsula Zurita nos habla de esta convivencia sana. Muchísimas gracias, Úrsula. Acuérdense, maestros y maestras, que esto queda grabado, esto es para ustedes, llévenlo a sus consejos técnicos, analícenlo con los padres de familia, si son supervisores, que sea un tema de profundizar sobre lo que estamos haciendo en la intervención. Úrsula, muchísimas gracias. Nos vamos a formato galería para las maestras, los maestros que quieran abrir su cámara. Siempre es un gusto conocerlos, siempre es un gusto saludarlos y despedirnos. Maestros y maestras, nos vemos en los siguientes martes de Educación para la Paz. Un abrazo, gracias, Hasta luego, Úrsula. buenas tardes y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Un abrazo fuerte a todos. Hasta la Hasta próxima. pronto. Muchas Hasta gracias. pronto. Gracias.